Vamos a hablar hoy en Conversaciones con Sentido y por qué también salimos a través de la plataforma de Zoom. La idea era incorporar a una persona más. En este caso es una licenciada en Sociología con especialización en mediación, pero otra característica que tiene Gabriela, que ya se va a presentar ella, es que es una persona que suele estar presente en todas las emisiones que hacemos de Conversaciones con Sentido. Es una de las que participa, comenta, hace comentarios muy enriquecedores. La conocemos, hemos tenido varias conversaciones privadas también relacionadas con esto, y bueno, y con ella también en conjunto tomamos la decisión de darle a la conversación de hoy la perspectiva que le vamos a dar. Y vamos a hablar sobre conflictos. Así que, bueno, pero básicamente, a ver, recién algo estábamos conversando con Gustavo. Tenemos un montón de perspectivas para hablar de conflictos, ¿no? Pero le vamos a dar un enfoque, ese enfoque, la que se va a encargar de enfocarlo un poquito va a ser Gaby. Eh, Así que, bueno, nada, Gus, por ahí también, si querés contextualizar o terminar de contextualizar vos y ya presentarla a Gaby. Bien, bien, un poco para apoyar lo que acaba de decir Walter, la idea es incorporar gente que vayan trayendo temas donde sea especialista y, y si estos temas contribuyen a quienes nos escuchan, bienvenidos. Entonces, hemos generado este espacio para que Gabriela participe. Y la verdad que no mucho más, no mucha contextualización más, porque creo que van a ir apareciendo las temáticas a medida o los diferentes conflictos que traen los que escuchan, seguramente lo van a ir compartiendo y vamos a ir sacando diferentes tipos de conflictos, diferentes situaciones y diferentes respuestas o preguntas. Así que nada, en ese sentido, la dejamos a Gabriela que se presente. Dale, Ahí dale, está. dale. A Desmuteate, ver, Gaby. Estás Gaby, muteada. estás muteada, te tenés que desmutear. Gaby es principiante en todo el tema este de manejo de herramientas tecnológicas, así que por ahí un poco de paciencia, ¿no? Exacto. Para. Te tenés que reactivar el audio. Ahí está. Ahora sí. Ahí, Ahora sí. ahí me Perfecto. están escuchando. Perfecto. Perfecto. Bueno, hola Presentate. a todos. Primero, un agradecimiento para Gustavo y para Walter eh, por invitarme a este espacio. Un agradecimiento especialmente para ellos. Y es cierto, yo he seguido gran parte de sus programas porque me parecen que tienen una temática interesante y que a la vez la forma en que ellos lo dan desde el contenido y la información y sobre todo la informalidad llega mucho a todos aquellos que lo escuchan. No sé si está saliendo bien el audio. Perfecto. 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 Si Porque llega a haber yo me algo mal, encuentro, nosotros te avisamos si hay algo mal. Mientras no te Ajá. digamos nada, porque está yo todo... El que calla otorga, me digamos. estoy escuchando a mí misma. Ok. Bueno, y la idea era aceptar esta invitación, ya que el tema es un tema permanente y es bastante novedoso y en el que todos formamos parte, o sea, todos nos vamos a sentir identificados por eso. ¿eh? Eh, bueno, yo soy socióloga, soy mediadora y no solo me especialicé en el ámbito de mediación, sino que eh, mi especialización está más orientada a la mediación de conflictos comunitarios. ¿no? Y bueno, tengo la suerte de poder dar clases sobre eso, poder mediar sobre eso, y bueno, el tema de conflictos me parece que es permanente y está bueno poder charlarlo con ustedes y con la gente que participa. ¿Bien? ¿Qué es un conflicto, Gaby? No ¿Hasta sé ahí si querés estamos? agarrar... Sí, sí, sí. Si tuvieras que definir vos con tus palabras, Perfecto. Yo diría que primero
El conflicto es una diferencia, una discrepancia que hay entre dos o más personas, porque quizás cada uno de ellos consideran que satisfacer sus necesidades significa que al otro le va a coartar la posibilidad de hacerlo. Si yo lo tuviera que definir, podría decir que en realidad en el conflicto hay un vínculo o una relación entre dos o más personas que interactúan porque ellos creen que tienen un antagonismo, una diferencia, de tal forma que la satisfacción de uno, el beneficio de uno, sería justamente el límite o la insatisfacción del otro. O sea, están parados desde una mirada donde uno gana y otro pierde, ¿no? Y la mala noticia que tenemos es que los conflictos son inherentes a la naturaleza humana, son permanentes y continuamente vamos a tener que vivir con ellos. Y quizás la pregunta que nos tenemos que hacer es, si sabemos que van a ser permanentes, porque cada persona es única en su especie, en cuanto a que ha crecido, se ha socializado, tiene maneras de mirar la realidad diferentes, y a partir de ese espacio que es único, hace que mi mirada sea diferente a la del otro. Y eso lleva a que en la socialización, en la interrelación, en el accionar continuamente tengamos personas que piensan diferente. Y en esto que pensamos diferente, podemos encontrarnos con diferentes maneras de ver cómo abordamos las diferencias, ¿no? Y hay formas diferentes de poder abordarlas. Y eso es un poco de lo que queríamos hablar hoy, ¿no? Los conflictos son permanentes de nuestra naturaleza, siempre vamos a tener una discrepancia, una diferencia con alguien. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿O qué venimos haciendo o cómo nos venimos acostumbrando a hacerlo al momento de que si lo tenemos que abordar, como lo venimos abordando, ¿nos funciona o no nos funciona? En relación a nuestra historia de vida, ¿sí? Digamos, a ver, de eso se trata un poco. La idea es que suelen haber tendencias en las personas respecto a la manera de abordar los conflictos, ¿no? O sea, es una pregunta retórica en realidad que estoy haciendo porque sé cuál es la respuesta, pero un poquito para traer como para también terminar de contextualizar con esto que estás diciendo vos, ¿no? Tenemos los seres humanos ciertas tendencias a reaccionar de una determinada manera ante la presencia de conflictos. Es así, y un poco la idea era tratar de pensar que a veces hay una mirada en los seres humanos de creer que frente a un conflicto, esta diferencia que tenemos las podemos transitar siempre desde un lugar donde uno va a ganar y otro va a perder, donde uno va a defender lo propio y ganar para mí es lograr todo lo que yo quiero. Y en realidad los conflictos yo los planteo como una mirada positiva. ¿Por qué? Si los conflictos van a ser permanentes en nuestra vida, la idea es qué hacemos con ellos. Podemos tener a veces una actitud negativa de decir, a ver, todo me pasa a mí, los conflictos son para mí permanentes, son un palo en la rueda, siempre soy una víctima de ello, o plantearlo desde una mirada más positiva, ¿sí? Quizás una contradicción, porque dice, a ver, Gaby, ¿cómo puede ser positivo un conflicto? Sí, es positivo desde el punto de vista que yo planteo. A ver, el conflicto está ahí, yo seré la causa, no, está el conflicto. Y hay que tratar de resolverlos, siempre digo, de la manera que sea más pacífica o colaborativamente. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ganar, yo digo, tiempo, vamos a ganar menos desgaste energético, a veces ahorramos más plata y estamos preparados, ¿sí?, para tratar de abordarlos como protagonistas, si queremos, desde un lugar que sea más colaborativo. La mirada positiva es decir, a ver, si esto se me presenta, ¿cómo puedo resolverlo de una manera más saludable, más sana, en el menor tiempo posible?
Y la manera de hacerlo, muchas veces, yo digo, es el diálogo. El diálogo es lo que a mí me permite a veces descontracturar ese conflicto que no siempre es el malo y el bueno, la culpa es del otro, yo quiero ganar y que el otro pierda, sino el diálogo me abre una apertura diferente a mirar el conflicto desde un lugar en donde si yo lo escucho y él me escucha, si yo me meto en su mirada de lo que nos está pasando y él en la mía, es muy probable que encontremos como un abanico de opciones diferentes para solucionarlo que antes no las habíamos visto. Y no las habíamos visto porque no nos habíamos escuchado. Y en ese abanico de opciones hasta puede aparecer una propuesta. Y en esa propuesta hasta puede aparecer un acuerdo. O sea, creo que con esto tenemos que aprender a que si los conflictos van a ser permanentes, la manera como yo me manejo para tratar de gestionarlos y si es posible resolverlos, hace la diferencia a mi salud emocional, física y social. No sé si en eso más o menos soy clara en lo que yo estoy planteando. Gus, para que Tengo está. como un retorno. Te Ahí muteaste, está. ahí Ahora sí. está. Te habías Sí, muteado, sí. Sí, estaba muteado. Sí, a ver, Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones sistémicas, ¿no? De la metodología, dice que nosotros tratamos de eliminar naturalmente a lo diferente, que el hombre tiene una tendencia a eliminar lo distinto, a eliminarlo, ¿eh? O sea, no hablamos de callarlo solamente, sino eliminarlo, borrarlo. O sea, si pudiésemos, no estuviera contra la ley, borrar a alguien, tenemos esa tendencia. Y es interesante, ¿no? Porque la verdad que cuando nosotros escuchamos pensar diferente a alguien, esa tendencia, ese enojo surge y lo primero que queremos hacer es acallar, ¿no? Es acallar esa voz. Respecto al recién lo que te decía Walter, era de los estilos de las personas enfrentando el conflicto, ¿no? Nosotros que trabajamos por ahí, nosotros como coaches nos definimos como gestores de los conflictos en las organizaciones, ¿no? Generalmente cuando vas a un grupo de personas, el conflicto está, hay conversaciones que no están presentes, que están debajo de la alfombra, como quien dice, o debajo de la mesa, y no se tienen abiertamente, y detenerse habría un cambio en el bienestar de las personas, solucionaremos muchos problemas que tenemos en las relaciones. Por lo tanto, decimos, bueno, el coach lo que va a hacer a una organización, lo que hace es gestar ese conflicto para que eso emerja y se pueda conversar acerca de eso, y se pueda acordar. Y primero seguramente trabajar en los pensamientos divergentes, o sea, en diverger, en no converger, hasta después poder acordar en un pensamiento convergente, ¿no? O sea, ir y converger en soluciones, que es esto un poco lo que decía Gaby. Ahora, desde la especialidad nuestra, desde lo que trabajamos nosotros, donde también trabajamos con conflictos, decimos, bueno, hay una forma de encarar los conflictos. Hay estilos naturales de las personas. Hay personas que huyen ante el conflicto, hay personas que nos enfrentan. Y hay formas diferentes de enfrentarlo y hay formas diferentes de huir, ¿no? De taparlo. Sí, tal cual. Mira, justo te quería tirar la posta, pero ¿sabes qué? Por ahí sería interesante, Gaby, después que antes de que vos te metas al modelo, por ahí remarcar un poquito esto que decía Gustavo. Si bien por ahí en conversaciones con sentido nos vamos un poco más al mundo de las relaciones, del uno a uno, de la pareja o lo familiar, Gustavo traía, por ejemplo, el tema organizacional y lo que sucede con el tema de los conflictos con los grupos de trabajo, que es absolutamente, digo, cualquier cosa que hablemos en términos de organización es sistémico, o sea que también se aplica a grupo familiar, a pareja o lo que sea, ¿no? Muchas veces, no, y lo escuchaba hablar a Gustavo y es verdad, ¿no? Cuando los problemas levantamos la alfombra y metemos la tierrita, y después tenemos que ir los coaches, digamos, a levantar la alfombra, sacar la tierrita y ponerla arriba de la mesa para que surjan las conversaciones. La primera percepción por ahí de la gente que está en esos equipos y sobre todo de los líderes de equipo, ¿no? Nos miran por ahí como diciendo, ¿qué estás haciendo? Que se va a armar el despelote acá, ¿no? Porque nada, ¿qué sucede? Afloran perspectivas,
la gente se empieza a sentir incómoda, pero si no pones esos conflictos sobre la mesa y haces que el equipo empiecen a surgir las conversaciones, que al principio serán más ásperas y después se irán alineando, ¿no? Bueno, justamente no vas a conseguir eso, que la gente se alinee. Una por ahí de los aspectos positivos del trabajar con los conflictos es que permite, entre otras cosas, digamos que a mediano o largo plazo los equipos se empiecen a alinear atrás de determinados objetivos, que si no lo trabajan no va a suceder. Y después lo otro es que pone incómoda a la gente, y está bien, porque en la incomodidad se empieza a generar una necesidad de cambio, ¿no? Que en definitiva muchas veces es lo que buscamos. Así que, Gaby, anda metiéndote en el modelo ese del que estuvimos hablando, que está súper interesante. Y de lo que yo hablaba es que la primera fase, yo digo, para empezar a gestionar un conflicto es asumir que hay un conflicto. O sea, porque parece lo que digo es casi una falta de sentido común. A ver, ¿por qué? Porque hay personas que desde sus estrategias de supervivencia o de que no querer confrontar o no querer plantear son negadoras de los conflictos. ¿Por qué negadora de conflictos? Porque para empezar a solucionar un conflicto tenemos que tener claridad que tenemos algo que solucionar y que ambos estamos incómodos con esta situación. ¿Incómodos de qué lugar? Porque pensamos distinto, porque las estrategias que tenemos para avanzar sobre esto es diferente, porque creemos que no nos escuchamos bien. Ahora, hay situaciones que llevan a las personas a tomar actitudes diferentes frente a los conflictos. ¿Qué quiere decir eso? Una de ellas, vamos a los polos, ¿no? Es aquella persona que directamente niega los conflictos. Yo creo en mi imaginario que si yo ni lo planteo y hago de cuenta que no está, solo mágicamente se puede solucionar. Y esa es una estrategia de supervivencia, un mecanismo de defensa inconsciente que nos sirve para qué, para decir, efectivamente, si yo creo que esto no está o no es tan grave, o para qué plantearlo, que con el tiempo se soluciona, es inconsciente y nos lleva a un mecanismo de decir, bueno, ya se va a resolver, no hay nada que yo tenga que hacer frente a eso. Y eso es una actitud bastante difícil porque espero que otro lo resuelva. Y no es tan bueno porque llegado un momento, esa persona va a explotar y algún día va a querer decir, yo quiero hacer mis cosas y yo hubiese hecho tal cosa y a mí me parecía, pero llegado el momento nunca lo hice. Hay un modelo con el que charlamos con Gustavo y Walter anteriormente que trabaja sobre dos paradigmas diferentes para enfrentar los conflictos, que yo le digo que es el paradigma de la competencia y el paradigma de la colaboración, o de la cooperación en este caso. ¿Qué quiere decir eso? En estos modelos podemos estar siempre en cuadrantes diferentes. A ver, yo tengo un conflicto con alguien, pero estoy acostumbrada, por ejemplo, a esperar que alguien mágicamente lo resuelva. Así que ni compito por mis intereses, ¿sí? Ni defiendo los intereses del otro. Pero también puede suceder que soy una persona que por mi educación, por la forma que socialicé, por mi personalidad, que es una mezcla en realidad de una herencia genética que viene, pero a la vez también es un resultado de cómo socialicé, cómo interactué, cómo me adapté al medio, por ejemplo. Estoy acostumbrada siempre a ceder en los conflictos, ¿no? Soy una persona que siempre priorizo los intereses del otro por sobre los intereses míos. Y siempre creo que me ha dado satisfacción. Y en realidad lo que está pasando es que de alguna manera tu cultura te llevó a que siempre creas que tenés que ceder hacia el otro. No sabes defender lo propio y eso genera un agotamiento mental que tarde o temprano va a explotar. Pero también está una posición diferente. Aquella persona que, volvemos a decir, por su educación, forma de socialización, personalidad, organizaciones con las que se vinculó, historia de vida, se acostumbró a resolver los conflictos siempre desde la competencia, yendo por todo. Yo voy por todo,
yo enfrento, soy un luchador, soy una luchadora, a mí efectivamente me enseñaron que tengo que defender lo mío, y mi mirada ante un conflicto es ganar. Si yo gano, el otro pierde. Y voy por eso. Entonces, ni aquel que siempre está acostumbrado a ir por todo y siempre ganar para que el otro pierda, ni aquel que no pelea por lo propio siempre cede, o aquel que es un negador de la situación porque cree que mágicamente se resuelva, son cuadrantes, situaciones o lugares donde es bueno pararse. ¿Por qué? Porque en realidad no son saludables a nuestra vida. O nos generan agotamiento, o nos generan frustración, o nos generan cansancio de luchar siempre. Entonces lo que se propone es una mirada diferente, una mirada que viene justamente de toda la escuela de Harvard de negociación, pero que también viene de la mirada de los mediadores que trabajamos en esto, que es la manera de resolver un conflicto es primero asumir que existe y segundo ir a la herramienta del diálogo. Dialogar ¿para qué? Para ser escuchado, escucha activa, y para escuchar al otro también. Y de la escucha, del relato, nos enteramos lo que al otro le está pasando y el otro se entera lo que me está pasando. Y cuando nos enteramos, nos damos cuenta que había más opciones de solución que yo no veía. Y que de esas opciones de solución puedo elegir la mejor. ¿La mejor para qué? Para que vos ganes y yo también. Para que algo vos seas también, y lleguemos a un acuerdo donde en ese acuerdo estemos los dos satisfechos, lleguemos a alcanzar, tenemos que ceder algo y ganamos algo. Este es un poco el modelo que habíamos charlado con Gustavo y Walter, y que cuando esto se practica a diario, se resuelve más fácil de lo que creo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a resolverlo siempre desde lugares extremos. A ver, uno dice, yo resuelvo un conflicto, voy, me enfrento, lo amenazo, le doy un palo en la cabeza y listo. ¿Sí? Bien. O el otro extremo, y mira, yo no me gusta tener conflicto con nadie, trato de evitarlo, ya se resolverá. Esto, que son dos extremos, un blanco y negro, en la realidad no se da así, porque hay un conjunto de grises en el medio que nos dan más posibilidades de poder resolverlo, que tiene que ver no solamente con la fuerza física o con la negación. Y en esto está bueno incorporar herramientas permanentemente para estar más fortalecidos y resolverlo de una manera más pacífica, colaborativa, desde el diálogo, si es posible. ¿Por qué digo es posible? Porque por ahí hay conflictos que no se puede, y que sí tengo que hacer una denuncia, y sí la justicia va a tomar parte, y sí mis abogados van a responder, pero hay muchos de la vida cotidiana que se resuelven hablando, o por lo menos se intentan resolver desde el diálogo. Y cuando uno le pone el micrófono, digo, le da la voz al otro, y le da la posibilidad de hablar, y ese me escucha a mí, pueden aparecer gran cantidad de posibilidades. Y yo sigo pensando que cuando eso sucede, hemos crecido. De ahí que yo vea el conflicto no como negativo, sino como positivo. Es una oportunidad que yo tengo todos los días, si se da, de poder gestionar los diferentes desde un lugar que sea mucho más saludable. ¿Por qué? Porque a mí me hace crecer como persona, son desafíos de evolución personal. Me ayuda a transformar mi mundo, porque yo gestiono de esta forma, y de esta forma yo me enriquezco y el otro también. No sé si, no quiero hacer un monólogo, pero era para poder explicar Veamos. claramente este concepto que yo propongo. Vamos viendo algunos comentarios que están haciendo la gente. Gus, lo vamos viendo entre los dos. Yo tengo acá una pantalla. Dale, buenísimo. Es más, hay un montón de comentarios, así que los vamos a ir leyendo, y por ahí en alguno específico nos frenamos, pero nos saludan, buenas tardes. Conflictos, ¿qué conflictos? Dice. Bueno, sí, ¿no? Como decía Gaby, son constitutivos de la naturaleza humana, así que estamos todo el día con conflictos. Rosana Niedu te saluda. Te saluda tu amiga. Besito, negra, obviamente. Te quiero. Bueno, Mónica, buenas noches, buenas, para que estoy bajando. Karina dice, discrepancia no siempre implica conflicto. No, seguramente. Totalmente. Seguramente no.
De hecho, ahí voy a meter la cuchara porque me voy a enganchar de algo que dijiste vos hace un rato, Gaby. Que vos discrepes con algo, con alguien, obviamente no necesariamente implica conflicto. El problema es cuando discrepás con alguien con el cual tenés algún tipo de interdependencia. O sea, si yo estoy discrepando, pero con el que discrepo es mi pareja, es un compañero de trabajo, o con alguien que estoy relacionado y mi actividad tiene que ver con la de él o nos influimos mutuamente, si hay interdependencia, bueno, obviamente hay sus... Ahora, si yo estoy discrepando con alguien, nada, hay ciertos estilos, como decía Gaby, que se enganchan, que les encanta el conflicto, que cuando ven un conflicto, inclusive van, se meten y se sienten cómodos ahí, capaz que se mete, pero bueno, no es necesario, ¿no? Muchas veces porque, nada, lo que pasa es que los seres humanos muchas veces nos gusta discutir y nos gusta poner nuestra opinión, pero si no hay interdependencia, no hay necesidad de conflicto. Exactamente. Gus. Ahí, Sí. no, ahí leo un comentario de Karina, dice, creo que estamos mezclando el concepto de conflicto social con el concepto de conflicto intrapersonal. No entiendo bien a qué se refiere. No sé si se refiere a los diferentes niveles de conflicto, al conflicto oculto, es decir, el conflicto que lo tengo yo, solamente todavía no está manifiesto, o al conflicto a eso, o a otra cosa. Por ahí, si querías ampliar, Cari, estaría bueno. ¿Cuál era, Gus? Yo por ahí Una le pondría, diferencia, la diferencia entre... Dice, creo que estamos mezclando el concepto de conflicto social con el concepto de conflicto intrapersonal, interno. Y Sí. le digo, por eso le pregunto a Karina para que amplíe, porque no sé si se refiere a los niveles de conflicto, o sea, decir, bueno, che, me aparece un conflicto a mí, o sea, se me hace, lo siento, el conflicto sentido, lo siento, pero todavía no lo he llevado al campo de le la... puedo. Dale, sí, dale. El tema de conflicto, como si podés hacerle una definición, ¿no? Una discrepancia entre dos o más personas que generan una relación, que transitan un proceso de diferencia, donde creen que los intereses de uno significa no alcanzar los intereses del otro, a grandes rasgos. Ahora, hay distintos tipos de conflictos. Tenemos conflictos personales, intrapersonal, tenemos conflictos, sí, interpersonales con otro y que entra en el ámbito de la pareja o la familia. Tenemos conflictos vecinales, en mediación comunitaria le decimos conflictos vecinales a los que se dan entre vecinos en un ámbito determinado, eso es social. Tenemos conflictos públicos o sociales que son multiparte, que están formados por muchas partes y sus dirigentes sociales, y donde muchas veces una de esas partes es el Estado, provincial, nacional o inclusive local. Y tenemos conflictos que se llaman interculturales, donde la razón o la causa del conflicto tiene que ver con diferencias raciales, de género, de generaciones, de orientación sexual, ¿sí? Ideologías y políticas. O sea que en las clasificaciones de los conflictos hay una gran variedad. Lo que hay en común de ellos es cómo nos paramos para poder resolverlos o intentar gestionarlos. Y en eso cómo nos paramos es desde que le llamamos modelo paradigma, de un modelo de la cooperación o de la colaboración, le llamamos nosotros, o de la competencia, donde creemos que el conflicto, ya sea con mi pareja, con mi vecina, con mi mamá, o con el vecino, o con una institución que me quiere hacer frente de mi casa un cementerio, por decir un crematorio, es Qué lindo, como yo me qué lindo manejo. ejemplo, Me qué lindo manejo ejemplo dentro que de la tiraste. Che, hay olor a asado todo el día acá en mi conflicto casa. Claro. social. Ejemplo de un conflicto social, donde en realidad la toma de decisión de una organización afecta mi vida cotidiana de mi familia y de mi barrio, estos son personales, el corte de una ruta, porque reclaman, porque se manifiesta efectivamente una necesidad de cobro, una necesidad de trabajo, una necesidad habitacional, todos son conflictos, pero más allá de eso, es cómo me paro yo para gestionarlo. Me paro desde la violencia, desde la amenaza, desde el poder político, porque tengo influencias del poder económico, porque puedo pagar mejor abogado, desde la fuerza física, o me paro desde los intereses, a ver qué es lo interés, qué le interesa a esa persona y qué me interesa a mí.
¿Qué necesita esa persona? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo dialogamos? ¿Cómo podemos hacer para satisfacer tus necesidades y la mía, tu interés y el mío, donde algo ganemos y algo cedamos? Gaby, No ¿te Bien, sé puedo hacer si una quedó pregunta? claro. ahí Te hago sí. Dale, Ahí negro, quiero dale. leer un comentario de Laura. Dale. Dice, indudablemente la respuesta al conflicto es automáticamente de acuerdo a nuestras creencias, programadas a un nivel subconsciente, dice. ¿Cómo Ujú. hacemos para desprogramar estas respuestas? Bien, la forma de desprogramar siempre respuestas automáticas es conciencia. No hay mucha, digamos, no hay un secreto, ¿no? O sí, o el secreto es definitivo ser cada vez más consciente de mis respuestas automáticas, de mis tendencias ante los conflictos, ante una negociación surgida de un conflicto, ¿sí? Eh, Obviamente las negociaciones surgen de ahí. Y esto que decía recién Gaby, de mi tendencia sobre querer competir siempre, en todas las veces ganar, todo el tiempo ganar, o al revés, ceder todo el tiempo y ceder a aquello que yo creo que es justo, que defender ser lo que nosotros decimos asertivo, defender mis derechos. Entonces, eh, es ser más consciente y no tener una respuesta automática, es ejercer ese espacio que tenemos entre el impulso y la reacción. Ese espacio que tenemos que se dice el libre albedrío o la posibilidad de decidir hacia dónde va mi respuesta, es ejercitarlo, digamos, no hay mucho secreto en eso. Y Bien. después están los conflictos que nosotros lo vemos de un lugar sistémico, los conflictos sociales, como dice Gabriela, donde un sistema social, cualquiera sea, la vecindad, cualquiera sea, también opera tiene un alma, o sea, se han juntado para algo y tiene un alma. Eso también se puede trabajar desde ahí, desde lo sistémico, eh, obteniendo respuestas, ampliando creando algo nuevo. O sea, lo que se llama la resolución creativa o la negociación creativa es crear de donde no había nada, donde estábamos enfrentados por una situación puntual, poder, como decía el otro día Gabriela, agrandar la torta y no repartirnos en pedacitos más chiquitos la torta, sino agrandar y pensar ampliamente. Pero bueno, todo eso es una serie de conversaciones que hay que abrir, ¿no? Y, y después, recién creo que leí de Karina, ¿qué pasa cuando el otro está cerrado? Sí, pasa, digamos. Muchas personas creen que tienen la razón y se aferran de eso. Y no estamos hablando de grandes conflictos sociales, estamos hablando de los conflictos cotidianos, ¿no? El otro día Walter ahí traía un conflicto que tenía con el perro, ¿no? Con el vecino, con el tema del perro, ¿no? Sí, sí, ya Eh, le tiré 3 macetones al perro, pero todavía no le chunto. Bueno. Pero tenés una alarma ladradora, una alarma que te despierta. no, No, bueno, no es pero que el ese problema no es que bonito. me despierta, el problema es que ladra justo cuando tengo alguna, por ejemplo, un vivo. Ahora está calladito, ahora está calladito. No, aparte lo más gracioso de esto fue que me enteré de esta manera cuando hablé, porque ¿qué hice Gaby? Digamos, llevándolo al terreno práctico. Me comuniqué con la gente del consorcio, le pedí el teléfono del señor y antes de que yo lo llame me llamó él. Cuando me llamó enojado. Entonces yo le traté de bajar los decibeles, lo bajé. Cuando se relajó un poco llegamos a un acuerdo. Básicamente le dije, mira, sacá al perro. Bien, Ahora, cuando lo saques y me muy bien, moleste, amigo. te llamo y lo metes. Porque no me molesta todo el tiempo, me molesta particularmente cuando estoy en un vivo, nada más. O sea, el resto no me interesa. Si a la siesta lo querés sacar, sacalo, porque yo en mi pieza no lo escucho acá. Y el tema es que nosotros tenemos mucho, así, cortita. Pero antes de eso, viste, lo miré, lo medí, digo, le voy a poner un gomerazo al perro viste, no, pero bueno. Claro, Bajé los decibeles claro. y a través de la Me parece conversación, como decíamos, claro, divino el perro, ¿viste? El problema es, bueno, pero bueno. Y me enteré que me escucha. No, y el flaco me decía, no, si yo ya sé que vos sos coach y que hablás de las emociones, me escucha el caradura, se va al patio, me escucha, ¿viste? Entonces tengo que tener cuidado ahora, cierro bien la ventana cuando hago, ¿viste? Porque andás a ver, ¿viste? Algunas conversaciones son escuchables y otras no. Los vecinos saben de todo por acá. Pero bueno. Bien.
De cualquier forma, hay algo interesante que dijiste, Walter, que es cómo venimos acostumbrados a resolver los conflictos. Porque, a ver, vamos a poner el ejemplo de tu perro que da para mucho. Si yo soy una persona que vengo acostumbrada a decir, yo resuelvo, voy por todo, yo gano, bueno, ¿qué hago? Trato de eliminar al perro, trato de demandar al vecino, trato, sí, en lo posible, de poner a todo el consorcio contra ese vecino y su perro, o en realidad me adapto, bueno, no me molesta el perro, me tiene enloquecida, pero me sigue molestando y me adapto y me cedo hasta que exploto, o en realidad digo, a ver, esto se puede charlar, obviamente no con el perro, pero sí con el dueño. Y te vas a juntar con el dueño, le vas a contar lo que a vos te pasa. Y el dueño puede ser que tenga una actitud también de escuchar. Y en la actitud de escucha puedan encontrar alguna opción. No me molesta todo el tiempo. ¿Cuál fue en realidad el discurso de Walter? Me molesta solamente cuando yo tengo un vivo. Y si tengo un vivo, efectivamente, yo te pediría que el perro no ladre. O sea, siempre hay posibilidades de acuerdo. El tema es incorporar, nosotros decimos en la mediación, herramientas comunicacionales y herramientas que nosotros le llamamos afirmativas para evitar siempre la confrontación. ¿Qué sería? Escuchas activas, empatía, ¿sí? Preguntas para el diálogo, ¿bien? Por otro lado, legitimar al otro. Como el otro mira la realidad, es como él se acostumbró a mirar el mundo, es un resultado de su forma de crianza, socialización, interacción. Y como yo lo miro, por ahí es diferente porque somos seres diferentes. Ahora, la culpa no siempre es del otro. El otro no ha venido para hacer mi vida miserable. Yo no soy una víctima. Cuando hay un conflicto, generalmente hay responsabilidades compartidas. Y si el otro se abre a una escucha, tenemos el 50% de la posibilidad de resolverlo. ¿Por qué? Porque nos podemos sentar a dialogar, a escucharnos. Sí. ¿Sí? No sé si soy clara en lo que digo. No, clarísima. Y bueno, en función de esto fue que, claro, cuando este chico me llama por teléfono, me llamó enojado, me dice, yo soy el vecino. ¿Y qué pasa con el perro? ¿Y qué te pasa con el perro? Así, estaba como loco, como que le había tocado al hijo, qué sé yo, más o menos. Claro. Pero, claro, a ver, ese tipo de reacciones es el que muchas veces suele aparecer ante la presencia de un conflicto, que es la emocionalidad del enojo, que ya sabemos, lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando seguramente, ¿no? Pero bloquea la escucha y lo único que queremos hacer los seres humanos cuando estamos enojados es tener la razón. Por lo tanto, ante la emocionalidad del enojo, me imagino... Te quiero hacer una pregunta práctica, Gaby, pero así como muy al hueso. Cuando vos estás en el medio de una mediación, ¿sí? Sí. Un conflicto puede aparecer porque hay una diferencia de intereses. Me imagino que, a ver lo quiero poner bien en palabras. Me imagino que no encararás todas las mediaciones iguales, cada una debe ser diferente, porque no es lo mismo, creo yo, esto lo digo, pero a su vez es una pregunta. Me imagino que no es lo mismo un conflicto basado en una diferencia de puntos de vista que un conflicto basado en intereses, en donde hay recursos, dinero, tiempo involucrado, que un conflicto, no sé, en donde la fuente puede ser expectativas, ¿sí? O si hay una promesa no cumplida, o algo más profundo, que ya sería un tema de valores, ¿no? Bueno, saquémoslo de ahí por el tema de valores, porque es medio complejo y muy profundo. Pero digo, nosotros los coaches, cuando trabajamos con un coachee, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es trabajar sobre los puntos de vista, sobre la percepción, sobre esa forma particular que tiene de ver la realidad, digamos, ¿no? O sea, laburamos sobre eso. ¿Cómo haces vos en una mediación en donde por ahí tenés un tiempo reducido para trabajar? Y te digo, a veces hay coaches que los podés llegar a tener muchas horas, muchas sesiones para poder... Digo, ¿cómo haces vos en un tiempo determinado que estás trabajando con dos personas para que uno entienda el punto de vista del otro, digamos? ¿Qué técnicas usás? ¿Cómo lo haces? Primero que la mediación es un proceso, y como proceso yo te diría casi tiene las mismas etapas más allá del tipo de conflicto que llevas adelante. Puedo tener un conflicto entre dos vecinos por malos olores, ¿sí? O por un problema de perro, o puedo tener conflicto
entre dos países por una problemática específica de frontera, y tengo que juntar a los representantes de ellos y charlar. Más allá de la causa del conflicto, entre personas, por ahí, enfoquémonos entre personas, digamos, cuando los conflictos son entre particulares, lo más común, entre los vecinos, pareja. Voy a cerrar la ventana para que no me escuche el vecino. Por eso, siempre voy a tener dos personas, pero las mediaciones, para todas las personas que quieran informarse, siempre son voluntarias. ¿Qué significa? Que nadie va obligado a una mediación. Y el hecho de que ya vaya una mediación abre la posibilidad de la charla. La mediación te explica específicamente que vos estás ahí en realidad porque como has venido charlando o como has venido intentando gestionar este conflicto no se ha resuelto. Por lo que, con la ayuda de un tercero que es imparcial en este caso, y con ciertas herramientas de la comunicación, vamos a tener una charla diferente. Y en esa charla diferente no tratamos específicamente de imponer los valores o la ideología de nadie. Lo que vamos a hacer es que se escuchen de una manera diferente, que cada uno cuente la historia o su discurso de ese conflicto, ¿bien? A partir de eso legitimarlos, ¿sí? Legitimarlos desde el lugar que efectivamente ellos miran y ven ese conflicto, y a través de las herramientas comunicacionales buscar, ¿sí?, la manera de resolverlo ellos, no nosotros. Nosotros no resolvemos conflictos. Generamos herramientas para que ellos sean protagonistas de esos cambios. ¿De qué manera? Ellos mismos, yo hago la pregunta replanteo, ¿cómo podemos hacer para resolver este conflicto? De tal manera que se puedan satisfacer estas necesidades o intereses de cada uno. Y de ellos deben salir las diferentes opciones. Lo que nosotros hacemos es, con las diferentes preguntas que hacemos, trabajar intentando poner un contexto donde ellos elijan la mejor opción. ¿Sí? Bueno, y se te retoma, una de... Para, Gaby, para. Se te retoba una de las partes. Se te retoba, ¿sí? Porque nada, se enojó el flaco. ¿Qué haces? La realidad es así. Generalmente te doy un conflicto de familia. Cuando nosotros mediamos un conflicto de familia, que yo tuve la posibilidad de acompañar, hicimos comediación con un abogado de familia y mediador, ¿qué ocurre? Llega un momento que a alguna de las partes no le gustan las opciones. Normalmente en conflictos de familia, mediaciones familiares, tratamos alimento, tenencia y visitas, y en realidad lo que nosotros decimos es: este es el espacio donde ustedes van a ser escuchados, donde pueden hacer propuestas, donde pueden construir y deconstruir propuestas. Si ustedes no lo hacen, otro lo va a hacer por usted, en este caso un juez. Y ahí no se le va a preguntar absolutamente nada. ¿Qué podemos hacer para que se pongan de acuerdo y ustedes elijan la mejor opción? Si no, otro va a elegir usted. Cuando efectivamente le das la pelota, donde ellos se de sus propias opciones, es muy probable que se queden. Cuando escalen el conflicto, existen las herramientas para bajarlo, porque si ellos van a seguir discutiendo, lo van a hacer afuera, y lo han hecho antes, y como lo han hecho antes no les ha resultado. Entonces lo que le proponemos es una manera diferente de charlar, escuchando desde un lugar de respeto del otro cuando habla, sin interrumpir, porque va a tener su espacio, sin insultar, sin hacer agresiones, porque por ahí lo que tiene el flaco es que tiene una manera lunfarda de hablar, pero lo que está diciendo es importante. Lo que hacemos nosotros es rescatar la esencia de lo que está diciendo, ¿sí?, limpiarlo, se llama parafraseo, devolverle un discurso limpio y rescatar lo que está diciendo. No sé si soy clara en una de las herramientas, porque por sí, dice tiene razón, pero lo está diciendo mal y acostumbra a decirlo tan mal que nadie lo escucha. Entonces ahí intentamos rescatar y pedirle que baje la espuma para ser escuchado bien. No sé si te contesto, igual es largo el proceso, y lleva a veces varias sesiones, varios días, o no, depende. Sí, y una cosita más, y ya hablamos antes y vos algo me contaste. Yo no sé si cometo una inferencia diciendo esto, pero bueno, ya está, ya me subí al caballo, salgo a trotar. Perdón, pido perdón de antemano, pido perdón.
No, me contaste que vos te metiste en este tema de las mediaciones también, o que, mejor dicho, que muchos mediadores entran en este proceso de ser mediadores Ah, y suelen salir de una posición de estos que ceden, ¿no? Que ceden permanentemente exacto, ante los demás. Nosotros en coaching exacto. hay varias palabras que definen esa situación. Hace un rato Gustavo habló de la asertividad, ¿no? De la falta, en este caso, de asertividad, yéndote a uno de los extremos. También les llamamos los inauténticos, ¿no? Estas personas que necesitan el agrado permanente y la aprobación de los demás para ser, para sentirse, y por lo tanto, ante esa necesidad, cedo, 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 cedo. Siempre digo que sí, no sé usar el no, Tal cual, etc. Eh, tal cual. bueno, algo que vos me dijiste es que venías de ese extremo, ¿no? De ser... ¿Sabés por qué te lo Claro, traigo? Porque hay preguntas sí, de la gente. Es más, Laura Oliveras dice, soy consciente de mi forma de hacer, perdón, soy consciente de mi forma de hacer frente, siempre cedo ante el otro. ¿Cómo hago para modificar ese comportamiento? no, Dice, después llega un punto en donde claro, exploto. claro. Ese es el gran riesgo. Yo le comentaba en un momento cuando hablamos, no sé, con Gustavo, creo que también, o solo con Walter, que cuando decimos, ¿de dónde sale este oficio del mediador, no? Es un operador pacífico de los conflictos. Eh, Sale muchas veces, y no digo que siempre, pero siempre sale, y en esto parafraseo a mi amiga Goli Corica, alguien que quiero mucho, es una gran mediadora de familia también. Eh, Él me dice que muchas veces los que entramos en esto de la mediación es porque hemos sido personas que dentro de estos cuadrantes que yo decía, nos acostumbramos que frente a los conflictos cedemos, o los conflictos nos alteran, no estamos preparados para enfrentar siempre, queremos que se resuelvan fácilmente y probablemente lo hacemos desde ceder. Y bueno, vos que sos buena, a vos que te enseñaron que siempre te tenés que poner en el lugar del otro, vos que tenés tanta escucha, vos que sos la oreja de que todo el mundo viene y te cuenta sus problemas y los resolvés. Y cedes, es cierto, hay un momento que explotás porque no aprendés a defender lo que es propio, y ese es un concepto de justicia. Eh, Cuando aprendes que lo tuyo también vale, que lo tuyo es importante, que lo tuyo no lo has logrado, pero porque vos no lo has sabido defender, y si vos no defendés lo tuyo, nadie va a venir a defenderlo, te das cuenta que el diálogo es el camino, porque vos sos una persona que nunca vas a ser confrontativa, nunca voy a ir con un palo y le voy a dar a alguien, o voy a intentar ganar yo viendo sufrir al otro, ya de por naturaleza no lo somos, pero debemos aprender a luchar por lo propio y a defender lo propio desde lo que es justo. Muchas veces este perfil de personas, donde me incluyo hace un tiempo atrás, somos los que terminamos en estos trabajos de mediación, porque odiamos la injusticia, pero sabemos que lo nuestro también es importante. Entonces, el diálogo es importante, ponerse en el lugar del otro es importante, pero asumir el lugar propio y saber lo que también nos va a dar felicidad a nosotros es importante. Incorporemos herramientas. Eh, no hay peor trámite que el que no se hace. Si no quiere dialogar, si no quiere ir a una mediación, si no quiere charlar, bueno, habrá otro camino para resolverlo, muchos. Denuncia policial, denuncia en la municipalidad, un abogado que hable con él. Pero si existe el camino del diálogo y si yo puedo charlar con él una o varias veces, ¿por qué no hacerlo? Ese es un poco el objetivo que tenemos los mediadores, operadores del conflicto, desde la pacificación, porque si cada uno incorpora herramientas y trata de resolver sus conflictos de una manera más dialoguista, más pacifista, con el tiempo la espuma de la sociedad baja, todos incorporan estas formas de resolverlo, y a los centros de mediación, ¿quiénes irían? Y aquellos que tienen grosso conflicto y necesitan que ser gestionado por profesionales. Vos Pero sabés ya en tu que, casa te acostumbras a hablar así con tu esposa, con tus sabés hijos, que, ¿sí? Te pones el chaleco de mediador y no te lo sacan más, salvo que te a, tengan que mediar a vos en un ataque de furia. a ver, yo creo que, bueno, Ahí te primero escucho, Hugo. sí, hay muchos comentarios, muchas preguntas, algunos comentarios que sí me doy toda la razón y creo que tiene que ver con que a nosotros históricamente
desde chicos no nos han enseñado a desarrollar las competencias de la inteligencia emocional, o el contexto nuestro no ha sido consciente en el desarrollo de las competencias de la inteligencia emocional, esto de poder negociar. Yo por ahí, en algún momento cuando nació la mediación, hace muchos años atrás, yo me acuerdo que trabajaba en un banco y vino uno de los primeros mediadores, de los creadores, se podría decir, y me acuerdo que tuvimos un curso de mediación. Y la verdad que después aprendiendo el modelo de Harvard de negociación y todo lo que tiene que ver con conversaciones difíciles, que es otro modelo también que toma de Harvard los mismos creadores del modelo de negociación, se me hace tan, o sea, digo, la mediación es básicamente negociación. O sea, si, digamos, se me hace, creo que son los ámbitos los que cambian, porque el modelo de negociación de Harvard es quizá un poquito más duro con algunos procesos diferentes, pero es el 95% el modelo de mediación, ¿no? Si es así lo que vos decís, y yo agrego un concepto más. La etapa del proceso de mediación está pautada, cualquier libro lo pueden ver de mediación, pero hay un elemento que hace la diferencia, que yo le llamo, a veces yo le digo magia en el concepto de positivo, ¿no? Cuando estos conflictos están tan cerrados y vos decís esto es imposible que se pongan de acuerdo, tiene que ver a veces con la capacidad de innovación, de creatividad y de aprender a mirar diferente de cada parte y también del mediador. Esto que parece que es imposible de solucionar, dimos la palabra, nos escuchamos, entramos en las necesidades e intereses de cada uno y de alguna manera, no sé cómo, con qué pregunta, con qué profundidad, nos imaginamos situaciones, se va aclarando y aparecen otras opciones desde lo creativo, desde la innovación que eran impensadas y que de esa manera le pintaron a ambos y la mejoraron aún. Y la propuesta fue tan rica que ganaron más de lo que venían a buscar cada uno. Nos fuimos al cuadrante que yo digo que es superior derecho y se agrandó la torta, como dice el Walter. Es el concepto de colaboración misma, donde vinimos por un problema, yo quería esto y vine charlando y logramos mucho más de lo que esperábamos. Cuando llegamos a esa instancia, es una instancia de gran satisfacción para todos. Sí, sí, es la negociación creativa, es el concepto de negociación creativa, o resolución de conflictos de manera creativa. Totalmente. Sí, sí, es esto que decíamos de agrandar la torta. Ahora, bien, voy pensando varias situaciones, ¿no? Y un poco lo que decía recién un comentario que leí de Laura, hay algo que tiene que ver con que, a ver, cuando nosotros tenemos un conflicto, y no lo manifestamos o estamos a ver, lo que nos suele pasar es que la emoción se va acumulando. Y un poco lo que decías vos, Laura, recién, si seguís escuchando ahí, es esto de ceder, y llega un momento que el ceder, el no haberlo conversado, no haberlo dicho, esa emoción está acumulada, ¿no? Yo he visto muchos conflictos resolverse, diluirse, conflictos incluso matrimoniales, cuando el otro baja la cabeza y dice perdón. O sea, dice simplemente perdón, la verdad, perdón, me equivoqué. Conflictos donde a lo mejor se estaba reclamando dinero, se estaba reclamando un montón de cosas, desde el enojo, desde el resentimiento, desde querer cobrarle al otro todo lo que yo siento que me hizo injusto, y a veces simplemente con decir gracias y perdón, cerramos una etapa, eso baja, esa agua baja, ese enojo baja, y quizás nos ponemos al servicio de algo más grande, que ya no tiene que ver con mi enojo o con el enojo del otro, sino que me pongo al servicio del sistema. O sea, si yo tenía una familia, me pongo al servicio de esa familia, que sigue siendo mi familia, por más que nos separemos, y poder lograr una resolución de beneficio para todos, ¿no? Pero Uy, perdón, negro. Dale, no, dale, güey. Perdón. No, que creo que ahí te iba a agregar que le diste en el clavo, y es una frase, digamos, que por ahí también cuando estamos trabajando en empresas muchas veces la decimos, ¿no? El de
que, por ejemplo, nosotros en una organización, por más que nos contraten los directores, no trabajamos para el directorio, trabajamos para la organización, que es algo absolutamente diferente al libro. Lo mismo sucede cuando hay un conflicto, una discusión, por ejemplo, en una pareja, ser conscientes de poner la pareja en el medio y separar a las personas, o en una familia, poner la familia en el medio, y que los integrantes, no es lo mismo los integrantes que el grupo familiar. Esto que dice Gustavo, ¿no? Entender que estamos al servicio de algo más grande que nosotros mismos. Por ahí lo quiero complementar con lo que nosotros también entendemos con lo que es la humildad ontológica, que tiene que ver con lo que decía Gaby al principio, nada más y nada menos, que los seres humanos no somos capaces de ver la realidad como es, sino la vemos como somos nosotros. Cuando empezamos una conversación diciéndole, entendiendo esto, pero entendiéndolo en serio, y partimos de una posición de humildad, ¿sí? Humildad bien entendida, que nos permite abrirnos, ¿no? ¿Abrirnos a qué? A la escucha efectiva o la escucha activa de la que hablaba Gaby hace un rato, y por lo tanto empiezan a surgir las conversaciones. Hay muchos de los comentarios que dicen, hablan de justamente hay que conversar, exactamente hay que conversar, el tema es desde dónde conversamos, ¿no? Insisto, si estamos en un conflicto de pareja, poniendo a la pareja en el medio, como decía Gustavo, poniendo a la organización, la familia, y entendiendo que estamos al servicio de algo más. Es la única manera de agrandar la torta, en definitiva, ¿no? Y que sea una relación de ganar-ganar, volviendo otra vez al modelo de negociación de Harvard. No sé si... Sí, dale. Hay un conceptito interesante a tener en cuenta que es un axioma de comunicación. Nosotros trabajamos con los axiomas de comunicación de Waslawicz, pero hay uno que es muy interesante que dice, frente a un conflicto intentamos separar el contenido de la relación, es decir, la razón del conflicto con el vínculo que tenés con esa persona que lleva el conflicto. ¿Por qué separarlos? Porque el que vos tengas un problema con tu compañero de trabajo sobre un contenido puntual, hay que tratar de resolverlo para preservar en lo que más se pueda el vínculo de relación. ¿Por qué? Porque esas relaciones muchas veces con esas personas van a continuar. Entonces, tratemos de resolver este contenido, la causa del conflicto que nos está afectando laboralmente, familiarmente. Imaginen que me peleé con mi hermano, o con mi mamá, o con mi vecina de 80 años viviendo juntos. Ahora, ¿cómo logro resolver este conflicto preservando en lo que se puede el vínculo de la relación? ¿Sí? Porque la vida va a continuar y vamos a tener muchas cosas en común en los vínculos y en las relaciones. Entonces, lo que hacemos en mediación es preservarlos, separarlos y preservar los vínculos de ser posible. Claro, es lo que en el modelo de negociación de Harvard se dice duro con el problema y blando con las personas. ¿No? Exactamente, señor. Y a ver, nosotros imaginemos el evento más común de nuestra vida hoy en día, ¿no? Porque es el más común, el más normalizado, que es la separación. Si tenemos hijos, nos vamos a tener que seguir viendo toda la vida. O sea, si terminamos mal, si nos ponemos en revanchistas, si nos ponemos en duros, o sea, nos vamos a tener que seguir viendo, porque hay que coordinar un montón de cosas, ni hablar si hay hijos, niños chicos. O sea, los vamos a tener que seguir viendo, y vamos a tener que seguir coordinando la vida de los chicos, y vamos a tener que seguir, y los chicos van a crecer, un montón de cosas que coordinar todavía. Y si no puedo sostener una relación de respetuosa, de incluso amigable, la coordinación de acciones no va a suceder. ¿Y quiénes se van a perjudicar? Los chicos. O sea, es así. Incluso los niños y nosotros mismos, porque en definitiva, cuando necesitemos que los chicos se queden en la casa de tu pareja porque tengas algún tema que atender y tu pareja te dice, no, a mí no me corresponde, te lo tenés que tener vos. ¿Cuántas veces, cuántas situaciones hemos visto así porque hay revanchismo, ¿no? O hay... Entonces, digo, nada, creo que... De cualquier manera, de cualquier manera, lo que agrego que son procesos personales. Hay veces que es más fácil decirlo y contarlo de esto que llevarlo a la práctica cotidiana de un conflicto personal. Es tal el dolor, la angustia, ponerle una separación, la frustración, ¿sí? Los resentimientos, que a veces no se tienen en cuenta el efecto que puedan tener en los vínculos a futuro o en nuestros hijos.
son procesos que cada uno tiene que hacer personalmente. Y son Por supuesto, procesos en o sea, sin realidad duda. que nos hacen ver. Bueno, Eso sin duda. eso es clave. Bueno, Eso sin duda. O sea, eso es eso, clave. digamos, vos por más que por más que le Perdón, perdón. traigas y le digas de ser un tercero mediador, si eso no está, a ver, si no hay voluntad para eso, olvídate. Y es un lugar totalmente incómodo, y eso es otra cosa, no es un lugar de comodidad. No sé No, qué ibas a decir, olvídate. Walter, perdón. No, que si justamente el ejemplo que estás trayendo, de si enganchaste una pareja que se acaba de separar porque una de las dos partes le fue infiel a la otra, o sea, eso no se soluciona de un momento, eso no se soluciona de un momento para el otro. Eso es, aparte que hay un proceso de duelo, y vos lo estás agarrando al principio, porque si vas a decir, che, hablemos de alimentos, tenencia y visita, me estás diciendo que es ahí nomás, ni bien se separan, los tenés que agarrar, traerlos y decir, bueno, pónganse de acuerdo. Y hay una de las dos partes que está resentida con la otra está enojada porque el otro está resentido, y encima están en una etapa del proceso de duelo, que es al principio, que se llama negación, en donde los flacos no quieren saber nada con nada, y encima los llama una mediadora, por lo cual yo voy a ese lugar con vergüenza, porque tengo que ir a hablar de mi vida privada frente a un tercero, vergüenza, ¿sí? Disposición a la acción, a irme. O sea, ya voy a un lugar donde no quiero estar. Enojo y miedo. Esas son las tres emociones que están presentes en una persona. O sea, con todo esto que quiero decir, como diría mi hijo, y se suele decir mucho en San Juan esta frase, una frase de management de manso laburo, ¿no? Manso laburo el mediador porque, porque realmente es... Yo, ¿sabes qué? Yo voy De a cualquier tirarme manera, sí, sí te escucho. Cuando No, empezamos no, una no. mediación, lo primero que se dice que es mediación, que no somos ni jueces, no somos consejeros, no somos psicólogos, ¿sí? Y que estamos ahí en realidad en carácter de ayudarlos a comunicarse de una manera distinta, pero que es voluntaria, el que se quiere ir tiene toda la libertad de irse, pero se quedan porque existe alguna posibilidad de escucharse diferente y a veces, en algunas condiciones, si se dan, en algunos contextos, llegar a un acuerdo, porque puede ocurrir que no llegues a un acuerdo y tenés otros canales para seguir adelante, ¿no? Sí, 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 sí. Pero siempre se da esa posibilidad. Por ahí vos ibas pensando que voy con ese miedo, con esa frustración, y sin embargo me siento, me hacen sentir cómodo, me siento escuchado sin ser interrumpido, escuché al otro desde otro lugar sin interrumpir, se abrió un panorama diferente y puedo, si quieren las partes, llegar a una opción que les beneficie a ambas. No se pierde nada probando. Y si no, será otro lugar a donde tendrán que ir. ¿Sí? No sé Gaby, si es claro. Gaby, te damos 2 minutos reloj para que cierres tu participación, que por cierto, eh, bueno, después cerramos Gustavo y yo. Tenés 2 minutitos para cerrar con lo que vos quieras. A ver, ¿qué diría? Yo amo la mediación. No me voy a emocionar, soy emocionable con estas Sí, cosas. llorá que nos da Me parece rating, llorá que nos da rating. Llorá que empiezan los likes. la Ajá. mediación. Yo amo lo que hago. Y frente a eso, te digo, yo creo que tengo la suerte de trabajar en algo que realmente me gusta, que es esto. Ahora, sí siento y me parece que trabajar en el ámbito del diálogo y de la resolución de conflictos a mí me ha dado grandes satisfacciones y me ha dado grandes satisfacciones desde el lugar que, desde lo pequeño, desde lo simple, cuando uno se le da espacio a alguien para que pueda expresar lo que le pasa, siempre existe la posibilidad de un acuerdo diferente. Si vos a la gente la haces protagonista de sus cambios también. Y los conflictos, dejarlo como concepto, es una oportunidad de transformación de la vida personal. Los conflictos están ahí no para maldecir mi vida, para ponerme un palo en la rueda, está para que yo aprenda a gestionarlos y aprender algo en el proceso, para que cada vez los vaya gestionando de una manera quizás más rápida, con menos desgaste de emoción y de energía, y a la vez aprendiendo todos si se puede. Cuando uno aprende e incorpora estos conceptos, ya no me asusta el conflicto, porque tengo herramientas para ir al frente. Y si no lo puedo hacer yo sola, habrá un profesional que me acompañe, porque para eso están. Son oportunidades de evolución personal, de transformación personal, familiar, institucional,
y de una sociedad. ¿Con qué? Con las herramientas que nos llevan a la pacificación social, y por otro lado, no solamente eso, son herramientas que nos ayudan a ser mejor personas. Yo creo que si los tomamos desde una mirada positiva y mejoramos nuestra manera de gestionarlos, vamos a tener una vida más feliz. Gracias, Gaby. ¿Estoy en los 2 minutos o me pasé? Sí, te pasaste, así que lo cortamos a la mitad, lo cortamos a la mitad. Así que... Lo último no se escuchó porque te cortamos, claro. Bueno, cierro yo. Primero, agradecerte la participación, la paciencia por el tema tecnológico también. Y, Fue muy mal, ¿no? No, nada. No, básicamente coincido con todo lo que dijiste recién. Me parece que, primero, nada, resaltar esto que traías, que el conflicto es constitutivo de la naturaleza humana, que lo necesitamos muchas veces para incomodarnos lo suficiente para cambiar. Y por ahí, que nada, dejarle a la gente la pregunta, dos cosas. Una, dejarle a la gente la pregunta de ¿quién soy yo ante mis actitudes frente al conflicto? Si soy el que cede, ¿quién estoy siendo yo que cedo siempre, ¿no? Y el que quiere ganar lo mismo, ¿gano siempre? En realidad, ¿no? Muchas veces decimos que a veces ceder para ganar, y a veces cuando salgo siempre a la cancha a ganar, a veces termino perdiendo, ¿no? Pero ¿quién estoy siendo yo con esta actitud que tengo yo frente al conflicto? ¿Me sirve, no me sirve? Arrancar con esa pregunta y después, bueno. Y después, este videito, aparte de quedar en Facebook, lo vamos a subir a YouTube. Se los recomiendo, se los voy a recomendar a muchos para que lo vean antes de juntarse en Año Nuevo y Navidad. ¿Viste que se arman todos los quilombos juntos? Bueno, chao, que se vean este video, ¿viste? Cosas que surjan menos conflicto en la mesa familiar, que se tiran con todo. Porque vos y vos, ¿viste? Bueno. Bus, te digo si es política o ideología la diferencia, ¿no? ¿Qué familia has tenido? Dios mío, en mi familia no pasaban esas cosas. Sí, ahora somos menos, sí. Nos tratamos de cuidar, ¿viste? Pero cuando somos dos. Ahora somos dos. Llega la tía quilombera que no la viste nunca y se manda con los chismes y empiezan los quilombos y chao. Bueno. Por ahí otra pregunta que creo que está buena para dejarse es si con esa persona con la que tengo que resolver un conflicto es una persona con la que voy a tener que volver a relacionarme en el largo plazo. Por lo tanto, cuidar la relación y resolver el conflicto de la mejor manera cuidando la relación. Entonces, esa pregunta, o sea, ¿quiero seguir manteniendo y necesito seguir manteniendo la relación? ¿O no? Quizás, qué sé yo, sí, fue un conflicto porque un acuerdo del porque, qué sé yo, compré un auto y, qué sé yo, me metieron el perro y tengo que ir a defensa del consumidor y después nos tenemos que juntar a mediar. Bueno, es una cosa, ya no los veo más, listo, voy a ganar todo lo que pueda, qué sé yo. Ahora, si yo voy a tener que seguir relacionando y es un conflicto más de índole personal o vecinal o incluso social, donde tenemos que convivir, qué sé yo pienso en mi Argentina, en nuestro país, que está tan exacerbado el tema social, es donde, bueno, aquellos que queremos seguir viviendo en este país y que tenemos nuestros hijos y que queremos que se pueda vivir en paz, obviamente tenemos que estar dispuestos a conversar, qué sé yo, pensando en un conflicto actual y algo que por lo menos a mí, y creo que los que están acá compartiendo, nos quita muchas horas de tranquilidad, o por lo menos a mí me quita la tranquilidad pensar en la Argentina que se viene, que no es una Argentina para todos, sino una Argentina de pocos. Y eso, la verdad que, hablando de conflictos sociales y todo lo demás, creo que es para mirar, ¿no? Así que bueno, Gaby, agradecerte la participación, buenísimo, y bueno, nada, esperamos contar con vos en alguna futura transmisión también. Así que bueno, estaríamos cerrando. Gracias a todos. Quieran, entonces me sentí muy... Igualmente, bueno, Gaby. Igual, Gaby. Vale, un abrazo. Nos vemos. Chau. Gracias. Chao, chicos. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.